Quiero abrirles un pedacito de mi historia como mamá para compartir algo que a mí me marcó y que quizás pueda sumarles a ustedes también, porque a veces detrás de los logros que se ven afuera hay procesos, hay miedos, hay esfuerzos y mucho acompañamiento. Por eso hoy quiero contarles lo que vivimos con Lucas, con mi hijo, algo que transformó no solo su fortaleza, sino también la mía. Y quiero compartirles algo muy personal, una parte de la historia que vivimos como familia, porque ser mamá es hermoso, pero a veces también es muy desafiante y nadie nos entrena para eso. Vamos aprendiendo en el proceso mientras acompañamos a nuestros hijos, intentando siempre hacer lo mejor que podemos por ellos. Y en este tiempo muchas personas estuvieron apoyándonos para el viaje de Lucas, de su competencia. Les estuve compartiendo todos sus logros, sus reconocimientos, sus competencias, su mención de honor, su reconocimiento en el Senado. Incluso una amiga me preguntó y me fue muy chistoso porque me dijo, ¿cuál es el secreto para que sean así? Pero detrás de todo eso hubo un proceso profundo y es ese camino el que quiero compartirles hoy. Y les cuento, Lucas siempre fue un niño noble, sensible y muy inteligente. Pero cuando estuvo en el quinto y sexto grado pasó por momentos muy difíciles. No lograba relacionarse bien en la escuela, él sentía que le rechazaban, él sentía que no encajaba y su autoestima empezaba a bajar. Bajaba cada vez más. Había días en que él volvía del colegio apagado y dolía muchísimo verle así porque también yo le escuchaba a él que se sentía solo. Y en esa etapa decidimos inscribirle en el Hapkido, que son artes marciales, pensando que esto podía ayudarle a él a desarrollar carácter, disciplina, fortaleza. Hablamos con él y él aceptó ir. Pasó el tiempo y disfrutaba de sus entrenamientos, se sentía mejor, iba ganando confianza, hasta que llegó el día de hacer combate. Y en su primer combate puso lo mejor de él, pero le ganó la ansiedad, el miedo, se sintió agredido y empezó a llorar. Lucas es un niño cero violencia y cuando tuvo que enfrentarse a otro niño simplemente no pudo, y desde ese día cada vez que le llamaban para hacer combate él se bloqueaba, él temblaba, se angustiaba y volvía a llorar, le daba pánico y al mismo tiempo sentía vergüenza. Por eso es importante para mí destacar también que en su academia y nosotros como padres nunca le juzgamos por eso a él, nunca le juzgamos, al contrario le dábamos apoyo, contención y bueno, después de eso él se animó a participar de su primera competencia de combate y ya en plena competencia ocurrió algo similar y se puso a llorar, se sintió expuesto, avergonzado. Y después de ahí, luego de esa competencia, al volver me dijo, mamá, ya no me quiero ir a la academia, quiero dejar. Y se sintió frustrado. Y en ese punto, donde a veces es más fácil abandonar, fue donde más tuve que sostenerle emocionalmente, porque muchas veces sin darnos cuenta enseñamos a nuestros hijos a renunciar cuando algo es difícil, o nosotros mismos como adultos renunciamos cuando una situación se pone difícil. Y yo no quería eso para él. Quería que él entendiera que cuando algo cuesta, se pone difícil una situación, también es una oportunidad para crecer. Yo también tenía una duda enorme en el pecho porque yo decía, ¿qué hago ahora? ¿Me saco de la academia para protegerle a mi hijo? Porque yo le veía frustrado en cada combate. ¿Será que le estoy lastimando a mi hijo sin querer al decirle que no abandone su deporte? ¿O le acompaño a superar esto y descubrir que él puede? Porque no es lo mismo acompañar que forzar. Y no quería lastimarle, pero tampoco quería enseñarle que uno abandona cada vez que las cosas se ponen difíciles. Y eso era clave para mí en ese momento. Y ese equilibrio es difícil, fue muy difícil tomar una decisión en ese momento. Entonces yo le dije a él, no tomemos una decisión ahora desde el dolor que estás sintiendo, vamos a esperar y cuando estés mejor vamos a analizar lo que te gusta y lo que no te gusta de tu academia y yo te voy a apoyar en lo que vos decidas. Y bueno, estuvimos en ese proceso, él quedó muy decepcionado, justo en ese tiempo también sintió que no encajaba en la escuela, venía con esas decepciones también por ese lado.
Entonces todo eso también se le fue como acumulando y fueron semanas de bajones muy grandes para él. Yo le veía demasiado desanimado a mi hijo. Y en ese proceso de conversaciones se me ocurrió ayudarle a escribir su primera declaración. Escribimos lo que él deseaba para él mismo, cómo quería sentirse, qué tipo de amistades quería atraer, qué fuerza interna quería construir. Empezamos a escribir su declaración juntos y él leía esa declaración todas las noches antes de dormir. Al principio él me dijo: mamá, yo no siento esto, nada de esto que estoy leyendo, no creo, yo repito nomás. Y le dije yo: está bien, hijo, esto no es algo mágico, estamos sembrando nuevas ideas en tu cerebro, nuevas ideas en tu mente, tu cerebro va a volver a creer esto que vos repetís. Y bueno, pasaron semanas, meses y algo empezó a cambiar. Su energía empezó a volver. Fue increíble porque él hizo nuevas amistades hermosas, dejó de relacionarse desde la carencia, empezó a relacionarse desde su valor. Y después en su academia, donde antes él quería renunciar, tuvo la fortaleza de seguir, empezó a sentir más confianza en él, volvió a participar de un torneo y ganó su primer puesto en combate. Después volvió a ganar en otra competencia, quedó en segundo puesto también en combate, y luego él y un grupo de compañeros recibieron un reconocimiento del Senado como atleta destacado. Y esto fue un momento súper emotivo porque sabíamos lo que costó y que estuvo a punto de renunciar. Y ahora hace sus combates con seguridad, con entusiasmo y hasta disfruta de esos momentos. Su carácter se fortaleció muchísimo y hoy cuando yo le veo sobresalir en el colegio, le veo que tiene amistades que le suman, que le quieren, que le eligen. Este año también él fue antorchero en la exhibición de la escuela, volvió a salir alumno destacado, fue maestro de ceremonias de la entrega de certificados. Le veo hacer sus combates, su competencia, le veo enfocado, veo que se supera y hoy todo eso veo y tengo emociones acumuladas porque sé que nada fue casualidad. Fue el resultado de una decisión tomada a tiempo, de acompañarle cuando él más necesitaba, de ayudarle a fortalecer su carácter desde adentro. Por eso comparto esta historia, no porque yo tenga una fórmula, sino porque esto fue lo que a nosotros nos funcionó. Escucharle, acompañarle, sembrar palabras nuevas y creer en nuestros hijos mientras ellos aprenden a creer en sí mismos. Y eso para mí es lo más importante. Gracias por quedarte conmigo hasta el final. Ojalá que esta parte de nuestra historia te recuerde que en algún momento todos nos sentimos perdidos con nuestros hijos y está bien. Lo importante es estar, escuchar y acompañarles. Y aunque a veces el camino se siente pesado y difícil, te prometo que con amor, paciencia y presencia sí se puede.